Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por la compañía que nos hacen a estos poetas que estamos hilando letras en el Prado, que es como se titula precisamente este ciclo de conferencias o intervenciones de escritores, sobre todo poetas, que no solo han frecuentado el Prado, sino que quieren hacer referencia a alguna de las obras del Prado. Precisamente la razón por la que escogí esta conferencia que va a dar el poeta, escritor y hombre de teatro y de música Luis Bodelón es la segunda de esta serie, la primera, que fue el primer sábado del mes de febrero. Yo tuve el gusto y el honor de darla y precisamente allí expliqué más bien pues, por qué era Hilando letras en el Prado. Un cuadro que a mí me fascina son las hilanderas y el Mercurio y Argos, y también, por supuesto, el Jardín de las Delicias o la Variedad del Mundo, que también se titula. Entonces me pareció que era muy oportuno, digamos, poner ese título de Hilando letras en el Prado, porque además las letras es un hilo que se desarrolla en el espacio. Y bueno, pues cada poeta pues, hará su selección, hará su forma de intervenir, y voy a decir unas palabras sobre Luis Bodelón. Quizá de los poetas que intervienen en este ciclo es al que he conocido más tarde. Aquí está Alain Arias Misson, gran poeta experimental, fundador, junto conmigo, de la poesía pública, en el Madrid de los últimos 60, pues lo conozco del 65-66. Y José María Parreño, pues, que será el siguiente que intervenga ya en el mes de abril, pues le conocí hace ya unos 30 años. Y José Ángel González Saiz, que intervendrá después en el mes de mayo, pues también lo conocí hace mucho tiempo y le visité cuando vivía en Venecia. A Luis Bodelón, pues justamente lo conocí hace unos años, y hace como 6 o 7 años aproximadamente, y la cosa vino a raíz de una entrevista que me quería hacer para la revista Cuadernos Hispanoamericanos, y vi hasta qué punto se trabajaba, porque las entrevistas para Luis Bodelón son importantes, como enseguida veremos. Y salió hace ya pues, unos 4 años esta entrevista en Cuadernos Hispanoamericanos, donde hablo de toda mi obra. Y de pronto él me informó que él había hecho ya desde los años 80, 90 entrevistas a figuras muy importantes, como por ejemplo algunas las conocía yo, como Julio Caro Baroja, del gran antropólogo y también humanista, y dibujante también muy bueno. Me lo presentó don Paulino Garagori, discípulo de Ortega. Le había hecho un par de entrevistas, también a Racionero, a Luis Racionero, que falleció hace menos de 2 años, que también era buen amigo mío. A Buero Vallejo yo le vi muchas veces en el Café Gijón y en el Paseo Recoletos, y nos escribimos cartas, porque él se quedó muy impresionado en mi primer libro, Los Juegos del Sacromonte, que apareció en el 75, pues también le hizo 2 espléndidas entrevistas, también al pintor Antonio López, a músico José Soler, en fin, y a otra serie a Sánchez Agesta, digamos, un jurista importante. Y esto dio lugar a un libro, Los diálogos con la cultura, que me hizo el honor y me dio el gusto de prologar, y que aparece en todas estas entrevistas. O sea que esta es una faceta. Otra faceta muy importante es la de hombre de teatro. Él tiene un libro cuya lectura recomiendo, que es El teatro y el crítico, donde trata de autores, de actores, de salas de teatro, de todo lo divino y lo humano relacionado con el teatro. Y muchas de esas colaboraciones aparecieron en una gran revista, que era Primer Acto. Precisamente yo por algún sitio voy a tener el primer número de Primer Acto, que creo que aparecía Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que yo interpreté, que yo llevé cuando tenía 16, 17 años al Instituto Cisneros, con escándalo un poco del director del centro, porque era Esperando a Godot. Esto en el año 62, 63, pues era mucho. Pues apareció precisamente en Primer Acto, de revista que dirigía Josué Monleón, gran hombre de teatro, que es el que prologa precisamente el libro del teatro y el crítico de Luis Bodelón. Y si uno quiere conocer el mundo del teatro de finales de los 80, 90 y principios de este siglo, yo les recomiendo que miren ese libro. También el mundo del arte le ha interesado. Tiene un libro filosófico artístico, La piel del espacio, sobre Eduardo Chillida, el gran escultor. Y es un libro donde aparece, quizá más que en otros libros, tu faceta filosófica.
veo la cantidad, él tiene una gran biblioteca de libros de filosofía. Y también debo decir que otra de sus facetas, y por eso está ahí el piano, es la de músico, profesor de música. Yo le he escuchado algún concierto suyo de piano, no recuerdo que fue en una sala del Centro Conde Duque y en otros lugares también. Es decir, que tiene esa otra faceta junto con lo del mundo del teatro, el mundo de la música, el mundo de las artes en general, el mundo de las entrevistas, de la comunicación. Él es muy comunicativo, o sea, es un escritor muy comunicativo. Bueno, y luego está la faceta, claro, de poeta, incluso poeta mezclada con el teatro, como en La mujer silenciosa, en donde muestra su admiración por figuras como Stefan Zweig y Richard Strauss, digamos, esas maravillosas óperas del Caballero de la Rosa o Capricho, digamos, pues que tienen que ver con La mujer silenciosa. Y quizá el último libro poético, y aunque es un libro que escribí hace mucho tiempo, es Para siete cuerdas, que es un libro en el que la poesía también se combina con el pensamiento filosófico. Por eso, para mí, va a ser, no me voy a extender mucho más, puesto que prefiero que sea él el que tome la palabra, va a ser una sorpresa cómo va a desarrollar esta conferencia, ya que es un poeta con facetas muy, muy variadas. Entonces, yo les ruego a ustedes que estén muy atentos a lo que nos vaya a decir o interpretar Luis Bodelón. O sea, que cuando quieras, pues... Recojo el testigo que tan amablemente brinda mi maestro, amigo y mentor, en muchos casos, Ignacio Gómez de Liaño, a quien con Javier Arnaldo y José Luis Gallero, aquí presentes, debo el honor de formar parte de este noble y pequeño círculo en espiral. Toda espiral es un círculo que se amplía, del que la cultura, desde los más lejanos tiempos, ha enhebrado ese hilo de Ariadna que son las letras. Al Museo del Prado y a la dirección y organización, a Javier Arnaldo e Ignacio Gómez de Liaño, cuyo trabajo, dedicación y amistad ha contribuido a mi presencia en este ciclo dedicado al arte y a la poesía, y a quienes expreso mi gratitud y reconocimiento por contar conmigo en tan singular tarea y en tan singular lugar, el Museo del Prado. Epígrafe. Comienzo de un posible libro. Me dijeron el otro día que los títulos no son como las sociedades económicas o comerciales, que tienen patente de corso. Así que puedo decir el posible título, que no sé si lo haré, depende de tantas cosas, Los ojos del arte. Voy a leer lo que, gracias a Arnaldo, iba a ser una conferencia, y es posible que se convierta en un libro de curiosa y sorprendente, efectivamente, Ignacio, de sorprendente realidad, porque mi asociación con el arte, la poesía y la música a mí mismo me ha sorprendido en cuanto a los resultados posibles de esta unión interartis. Y ahora lo veréis. Voy a dar algunas pistas que facilitan la lectura de lo que a continuación viene, porque mi asociación, que empezaba con la percepción y el límite, que tiene que ver con estudios anteriores, como el que ha mencionado Ignacio a propósito de la piel del espacio y de la superficie, la figura y el fondo, me han dado un escalón que continúa aquel trabajo, aquel estudio sobre las fronteras. Eduardo Chillida siempre hablaba del límite y del horizonte como paso hacia adelante. El arte es esa frontera que siempre se cruza. Y lo sorprendente de la creación es que nunca se termina esa frontera, lo cual hace que la criatura humana tenga un gran destino, esa roca muda que decía Hölderlin, ante la que todas las generaciones se estrellan sin jamás conseguir erosionar. Quizás es el reto de lo humano y al mismo tiempo su nobleza, ser limitados ante lo ilimitado.
Y quiero trazar este epígrafe al que vuelvo. Tengo que concentrarme en la lectura, porque si no, si derivo mucho, hacerme así con las manos, Ignacio, porque si no esto nunca se acabará. Mi capacidad de improvisación supera mi capacidad de lectura. Entonces el epígrafe es: los artistas, este sería el epígrafe del libro, los artistas intentan decir la verdad del único modo que pueden y saben, intentando ser verdaderos. Durante largas horas y días, en los años 80 del pasado siglo, pude conocer la historia de la pintura que brindan las salas y pasillos de este noble palacio. Gracias a la oportunidad dada a los españoles por aquel entonces de acceso gratuito al Museo del Prado con la simple documentación del DNI. Pasillos y palacios que significaban el encuentro con sorprendentes retablos, frescos, pinturas románicas, incluso abstractos precursores del impresionismo, como aquellos que admiraron Delacroix o Cézanne en sus paseos, ese perro semihundido que tan admirado ha sido por Ramón Gaya, Antonio Saura y otros. En el Prado tenemos, como en la pintura paleolítica, esa gran profundidad del artista que quiere ser verdadero y sin embargo forma parte de la historia. Y eso es lo que yo descubrí en aquellos días. Mucho más que las escuelas y a los escolares, descubrí pintores, personas que pintaban. Y como dice Antonio López, lo importante no es la técnica o los colores que uses, sino cómo los usas, el argumento que tengas, lo que tienes que contar. Y cuando uno pasa por estas salas, descubre muchas historias y aprende a ver. Aprendo a ver. Decía Rainer Maria Rilke, bueno, esto tiene que hacerse de alguna forma. Bueno, ahora no sé cómo se hace. Bueno, aprendo a ver. Lo he dicho ya, aprendo a ver. Sí, comienzo. Todavía va esto mal, pero quiero emplear mi tiempo. Sueño, por ejemplo, que todavía no había tenido conciencia del número de rostros que hay. Hay mucha gente, pero más rostros aún, pues cada uno tiene varios. Hay gente que lleva un rostro durante varios años. Naturalmente se aja, se ensancha, se ensucia, brilla, se arruga, como los guantes que han sido llevados durante un viaje. Estas son gentes sencillas, económicas, no lo cambian, no lo hacen ni siquiera limpiar, les basta, dicen, ¿y quién les probará lo contrario? Otras gentes cambian de rostro con una inquietante rapidez. Se prueban uno después de otro y los gastan. Les parece que deben de tener para siempre, pero apenas son cuarentones y ya es el último. Este descubrimiento lleva consigo, naturalmente, su tragedia. No están habituados a economizar los rostros. El último está gastado después de tantos días, agujereado en algunos sitios, delgado como el papel, apergaminado, amarillo. Y después, poco a poco, aparece el forro, el no rostro, y salen con él. Y continúa el Malte, la gran novela de formación y aprendizaje, Bildungsroman, de Rainer Maria Rilke. Fijando su atención, pero nótese, igual que lo que vemos aquí, esto es muy importante, la atención interior. Todo mi libro, Los ojos del arte, y mi conferencia va a ir sobre el modo en que fijamos nuestra atención interior. En esta civilización empeñada en la exterioridad y en estas conferencias dedicadas al arte y a la poesía, como empezó Ignacio el otro día, intentando ver en las hilanderas lo que había detrás, el argumento que contaban, lo que había de significado,
y también en el Jardín de las Delicias, lo que no se ve y que queda por esa profusión de imágenes en esta civilización de la imagen oculto, esta aletheia, este salir a la luz de los griegos que estamos perdiendo por una oscuridad impuesta por una serie de poderes que no saberes. Esta atención interior es la importante. Ver, todo el Malte es un aprendizaje, un volverse sobre uno mismo y sobre la infancia, la juventud, los abismos del tiempo y del recuerdo, y sobre el mundo, sobre París y sus gentes, para aprender a ver. Aprendo a ver, escribe Rilke, no sé por qué todo penetra en mí más profundamente y no permanece, donde hasta ahora todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba, así es desde ahora, no sé lo que pasa. ¿Será esto posible? Aprender a ver desde dentro. ¿No vemos ya de modo natural todo lo que nos rodea? ¿Y no será esta naturalidad precisamente que nos viene dada la que tenemos que olvidar, superar para realizar por nosotros mismos ese milagro indecible que significa ver, aprender a ver desde dentro? Como bien nos recuerda el escultor del Peine del Viento, Eduardo Chillida, los ojos para mirar, los ojos para llorar, ¿servirán también para ver? Ya sé cómo es. O la grave afirmación de William Blake, el pintor poeta, el poeta pintor. Si las puertas de la percepción fueran abiertas, todo lo veríamos tal como es, infinito. Pero el hombre se ha cerrado dentro de sí mismo y ve todo a través de las estrechas grietas de su caverna. Puertas de la percepción cuyo umbral, tan amurallado y manipulado, nos recuerda la lucha que sostuvo Aldous Huxley por abrir y también otras puertas cuya entrada vigilaban sentencias o consejos a modo de saludo, como es el caso de las inscripciones que figuraban en templos tan clásicos como el de Leto en Delos o el de Apolo en Delfos. Lo más hermoso es lo más justo, lo mejor, la salud, pero lo más agradable es lograr lo que uno ama. Inscripción en el templo de Apolo en Delfos. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, hombre. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Un apunte que del griego clásico nos llevaría a otro griego, también inclinado o seducido por la cuestión que nos ocupa: ¿qué vemos y qué podemos ver? Así afirma Plotino, abriendo de nuevo las puertas de la percepción. Ojo, que estoy diciendo que tenemos que aprender a ver hacia adentro. ¿Cómo se hace eso? Este es el aprendizaje en el que estamos, en el que estamos recogiendo pistas. Y dice Plotino, estamos dentro de una realidad que está dentro de nosotros. Eccoli qua, sono qui tutte le risposte, diría un italiano. Aquí están todas las respuestas.
Y nosotros, si todo lo que está fuera está a la vez dentro de nosotros, está claro que hay dos posiciones que podemos tomar. Por el exterior, descubriendo todo lo interior, y viceversa, por lo interior, encontrando todo lo exterior, porque en definitiva todo es uno, con mayúscula. Y tanto interior como exterior son lo mismo, son idénticos. Una pildorita difícil de tragar. Que acaba con el sempiterno dualismo entre cuerpo y alma, materia y psique, pero hacia la que apuntan la moderna física y la vieja mística, esta última ya desde inmemoriales tiempos. Solución que nos vuelve a poner delante la sentencia délfica: conócete a ti mismo, en todo su valor, y reconocer, finalmente, que cada uno tiene las llaves que abren o cierran las puertas de la percepción, según lo que uno quiera o no quiera ver, o se atreva o no a ver o a aprender. Aunque puede ser todo tan sencillo como cerrar los ojos y abrir el alma, tal como expresa Picasso. Si pintas, cierra los ojos y canta. El tiempo. Este es el gran problema. Para aprender a ver, de los agudos a los graves. De los rojos a los violetas. El espectro, aunque cerremos los ojos y pintemos con todos los colores que imaginemos,
tenemos unas puertas de percepción con un umbral, con un diámetro y unos límites. Me diréis, entonces la puerta no se puede abrir. Efectivamente, está cerrada, pero sin embargo la podemos abrir y cruzarla, ir al otro lado. Ese es el tema de esta conferencia, la percepción y sus límites. Sobre los sonidos y sobre los colores está el tiempo, y esa es la lucha del arte, con el tiempo contra el tiempo, entre la eternidad y el instante. En arquitectura, escultura, pintura, poesía, música, desde los elementos más sólidos a los más ligeros, piedra, madera, pigmento, superficie, aire, un singular afán de expresión y expansión atraviesa la andadura en el espacio y el tiempo de la vida humana durante su permanencia en la tierra, y la vida, frente a la muerte, erige y celebra triunfos que paradójicamente no dejan de rendir culto a la muerte, batalla perpetua entre la eternidad y el instante que el ser humano convierte en templo, monumento, catedral, figura, palabra, canto. Un espectáculo que nos advierte de una continuidad, sí, pero no de un progreso. No tratamos en las artes de progresos lineales, ascendentes, aunque las historias académicas nos intentan educar de esta manera, por mucho que sepamos que los pintores de Altamira ya eran grandes pintores, a los que Picasso, Saura y otros admiraban. Hay una universidad del saber que, sin embargo, no es el saber de la universidad, valga el oxímoron, porque el saber muchas veces está fuera de los círculos académicos y es un saber personal, un saber que saben los solitarios. Por eso las universidades aprenden de los solitarios y el arte es la tarea de los solitarios. Como decía Picasso, sans solitude on ne peut rien faire, je me fais moi-même dans ma solitude. Sin la soledad no se puede hacer nada, yo me he creado en mi soledad. Un espectáculo que nos advierte de una continuidad, sí, pero no de un progreso. No tratamos en las artes de progresos lineales, ascendentes, como si un tiempo, una época en arte fuera mejor que otra, no. Pues la vida y la muerte son una y la misma para todos los seres humanos, desde mucho antes del principio de la cultura y el arte. Y son la vida y la muerte los principios de todo arte, y hay que añadir de toda religión, pues en el principio arte y religión, expresión e impresión de la figura humana sobre el fondo del mundo, fueron una sola cosa. Y esto es poesía. Y aún hoy podemos captar cuán estrecha relación guardan, cómo se vacían las iglesias y se llenan las salas de conciertos o los museos, gracias a nuestro amigo Javier Arnaldo y a Ignacio, y se llenan los museos, o cómo catedrales y templos se convierten o ven como obras de arte, olvidando que son también espacios de culto donde eternidad y tiempo, creación y criatura se encuentran. Aún todavía, signo de esta época incierta, vemos cómo los mercaderes irrumpen de nuevo en el templo, como quizá nunca han dejado de hacer y no pueden dejar de hacer, convirtiendo el arte en subasta fantástica, magníficos precios, millonarias cifras, que descubren cuánta insensatez derrama el fenómeno humano en un mundo que es todo regalo, dádiva, ocasión y transformación de una naturaleza viva, hogar y lugar de amor, trabajo, esperanza, realización, en un punto muy concreto de esa infinita Vía Láctea. Fijaros, un infinito donde el espacio y el tiempo son irreconocibles por sus distancias, y en un pequeño planeta, que es un regalo, ¿cómo es posible que el espacio se convierta en subasta de la vida humana, que es regalo del universo? ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos hay que decirlo,
tan mezquinos. Conciencia humana, espejo en que el universo, la creación misma, el Dios o el espíritu, la invisible fuerza del mundo, ha querido hacerse consciente, descubridora, reveladora y mirarse a sí misma a través de tan humildes, pequeñas, frágiles, indefensas, mezquinas y a veces, sí, admirables criaturas como fueron o han sido y son los seres humanos. Según cuenta el Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre todos los seres y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Leemos, y bien podemos ver en este relato del Génesis del pueblo hebreo el principio de una separación entre la naturaleza humana y el resto de la creación que no se da en otras teogonías del mundo antiguo, donde el Dios toma forma animal en egipcios, asirios, hindúes, incluso en los griegos, donde un Zeus zoomórfico, conquistador de diosas, semidiosas y mortales, toma forma. Un tomar dominio sobre todo lo creado, relatado en el Antiguo Testamento, cuya conclusión todos conocemos. Cuando la criatura quiso tener no solo dominio, sino también conocimiento, y enfrentándose al Creador, comió de la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una alegoría que nos explica muy bien la fractura existente entre creación y humanidad y la aparente división que enfrenta el ser humano con la naturaleza desde los albores del tiempo, cuando nuestros lejanos ascendentes debían actuar por todo y contra todo para sobrevivir. In principio erat verbum. En el principio era el verbo, escribe Juan, el discípulo amado. Y otro Juan, alemán, Johann Wolfgang von Goethe, replica a través del Fausto en su gabinete de estudio. En principio era la palabra. No puedo creer en esta paradoja. En el principio era la fuerza, quizá. Me parece más adecuado, pero no, todavía hay algo que no me termina de convencer. En el principio era la fuerza, la palabra. En el principio era la acción, sí. Eso me parece lo más convincente. En el principio era la acción, ahora comienza a ver claro y me decido a escribir con seguridad. Hasta aquí Goethe. Y ahora dejamos a Fausto en su gabinete de estudio y nosotros mismos podemos aventurar otras respuestas. Al principio fue el vacío, al principio fue la nada, al principio, ¿cuál fue el principio? El movimiento, el tiempo. Sí, ¿por qué no? Al principio fue el tiempo. Sí. Una respuesta que quizá el mismo Fausto hubiera notado. Al principio fue el tiempo y con el tiempo el espacio, el movimiento. ¿Y qué mejor figura para representar la unión de tiempo y espacio sino la de Orfeo, el músico? Con las cuerdas de la lira, 7 en los tiempos de Terpandro, los animales, la naturaleza, el aire, los bosques. Como decía Antonio López, lo importante es el argumento que tengamos que contar. En todos los cuadros de Orfeo hay varias figuras en el Museo del Prado. Se ve siempre a Orfeo y los animales. Fijaros lo curioso, no salen seres humanos. ¿Es significativo? Eso sería un buen libro. Quizá alguien lo haga alguna vez. Siempre vemos al solitario Orfeo, músico, acompañado del fiel sultán, el perro amado, o del fiel Toby, sus conejitos en la granja, tocando solo. Solo los animales le hacen caso. Es que la música solo tiene sonido para los animales, o es que, como dice el mito griego, amansaba a las fieras.
¿Esto nos hace recordar nuestro común parentesco con los animales? O quizá hay algo más y aprendemos a ver a través de este cuadro, como en todo mito, mitos, narración, algo más. Sí, aprendemos a ver algo más. Nos están diciendo los griegos, ¿no te das cuenta que todo es música, pedazo? Todo es música. A ver si hay más versiones. Sí, todavía queda una. Más animalitos. Menos seres humanos y siempre animales. Es decir, el mito siempre nos recupera la alegoría en los cuadros de Snyders, Tulin, Jordans y los demás. Todos los animales, por muy salvajes y fieros que sean, se amansan escuchando la música. Fíjate que los hombres que vamos a conciertos, los seres humanos, sin embargo no nos amansamos con la música. El Gran Teatro de Moscú, donde estrenó sus obras Rachmaninoff y otros, hoy se ha convertido en el centro de una capital cosmófoba y agresiva, y lo mismo en tantos lugares del mundo. La música parece que amansa a las fieras, pero no a los seres humanos. Es algo para considerar. ¿No nos descubre la música, pues, con su secreto, el secreto de las cosas? Música es ciencia quae de numerus loquitur. La música es ciencia que se ocupa de los números, recuerda Casiodoro, contemporáneo de Boecio, en el siglo VI, en su estudio De Institutione Divinarum Literarium, sobre las 4 artes liberales, aritmética, astronomía, geometría y música, trazando una línea áurea que une proporciones, distancias, cuerpos, figuras, tamaños y formas y nos explica, sin por ello dejar de fascinarnos, la mágica armonía del cosmos. Una armonía que hermana la música con todas las ciencias y artes, desde la poesía a la pintura, la física, la química, la arquitectura, la escultura, el teatro. Pues número, como exclamaría un pitagórico, es todo. Fijaros que estoy intentando relacionar las diferentes artes y ciencias con el número. La música como expresión del tiempo y la pintura como expresión del espacio. Ahora veremos en el siguiente capítulo las relaciones entre velocidad y lentitud. Lentitud, rapidez en una velocidad que se dan en el tiempo y me decís, pero en el espacio, ¿cómo se da la velocidad en el espacio? Bueno, recordemos que una pintura siempre es sucesiva. Los colores siempre se ponen uno detrás de otro, uno cerca de otro, y que la frecuencia cromática de los tonos ante la luz es una frecuencia determinada, una velocidad determinada. Yo puedo tocar esta pieza de clave bien temperado en do mayor a esta velocidad,
o a esta otra? Bueno, es Bach, no tengo aquí la partitura, pero bueno. Bach, Semper Bach, Magister Bach. Bien, habéis visto la diferencia entre lento adagio y rápido allegro. La misma pieza y diferentes piezas, por la velocidad. Ya veremos ahora a través de una serie de pinturas cómo afecta los colores y su frecuencia o velocidad en la dinamo de cada pintura, junto con verticales, diagonales, horizontales. Recordemos que la pintura tiene como padre o madre al dibujo y la superficie, y sobre esos padres se edifica su arte, ¿no? Lo levanta, la luz. Lento, adagio, rápido, allegro. ¿Cómo se diferencia el tiempo en pintura? Según la mirada, el latido, la vida, la experiencia de un pintor, según la técnica, los colores, los elementos pictóricos, la luz, el color, la forma, el trazo, la línea, o según una tradición, un estilo perpetuado y renovado, desarrollando sus elementos técnicos de modo que cada vez se alcanza más potencial, más profundidad, más capacidad expresiva. ¿Y por qué, por el contrario, las crisis de estilo, los cambios de coordenadas, la necesidad de nuevas formas, nuevas interpretaciones, nuevos artistas? Son estas preguntas que vienen al cabo cada vez que uno se acerca al significado de la experiencia pictórica. Preguntas tan relacionadas como la mano y los dedos, el andar y los pies, el corazón y el latido, la respiración y el ritmo, el tiempo humano, la historia y la música. En una palabra, la vida humana a través del arte. Una cosa que olvidamos tan a menudo, que estamos vivos y somos tiempo. Yo he venido aquí a hablar del tiempo humano. El tiempo presente y el tiempo pasado recuerda a Thomas Stern Eliot en Burnt Norton, de 4 Quartets, 4 cuartetos. El tiempo presente y el tiempo pasado quizá estén ambos presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Lo que podría haber sido y lo que ha sido apuntan a un fin que es siempre presente. Resuenan en la memoria los pasos frente al pasaje que no tomamos, junto a la puerta que nunca abrimos de la Rosaleda. Así mis palabras resuenan en vuestra mente. Pero ¿con qué propósito remueven el polvo depositado en una cuenca de hojas y rosas? I do not know, no sé. Los ojos para mirar, los ojos para llorar, servirán también para ver. Pregunta chillida, ¿y nosotros para escuchar? ¿Valdrán también para escuchar? Porque no ven los oídos, no callan los ojos, no hay una asociación, una inteligencia precisa, preciosa entre vista y oído, los dos sentidos de la distancia, que hacen sin embargo cercana toda distancia.
¿No deberíamos tener tan en cuenta esta asociación que digo, esta unidad, de modo que mirar y oír, ver y escuchar fueran vistos como sinónimos? Y el viejo adagio ut pictura poesis pudiera ser entendido con más detenimiento como ut pictura música, y así poder exclamar ut musica pictura, ut musica poesis, pues número es todo. Y donde Leonardo veía en la pintura una poesía muda y en la poesía una pintura ciega, ver en la música, en el movimiento, en el tiempo, el común denominador de todas las artes y ciencias. Movimiento, espacio, tiempo. Todo movimiento es distancia entre dos puntos, como nos explicaban en bachillerato. El espacio es igual a la velocidad partido por el tiempo. La velocidad es igual al espacio partido por el tiempo y el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad. Esta es la fórmula que da origen al movimiento uniforme y el uniformemente acelerado. Pero es que esta es la fórmula de la vida, de nuestro movimiento en el espacio-tiempo que es nuestro corazón, nuestro andar, nuestro cuerpo. Asociándolo a lo que estoy intentando relacionar, escuchar y ver, ojos y oídos como unidad, aparentemente separada, pero que unimos como espíritus, almas o inteligencias o psiques, en realidad forman una unidad. Porque fijaros, en música la distancia entre dos tonos ocurre en el tiempo y en pintura en el espacio. La velocidad en música no solamente es el tiempo, como hemos dicho antes, sino también la relación entre tonos. Este puede ser un movimiento lento, pero tonalmente es un movimiento muy rápido porque los tonos están muy cercanos. Y fijaros, si yo separo los tonos, se nota la distancia. Hay mucha más lentitud. Puedo tocarlo lento o rápido, pero siempre se nota esa distancia, de tal forma que espacio y tiempo, tanto en pintura como en música, tienen que ver con la relación y distancia entre los tonos, con su frecuencia, tanto en un caso como en otro. En el caso de la frecuencia de la luz, con el impacto de los fotones sobre un cuerpo dado y la relación de color determinante, y en música, con el sonido de esos tonos, la frecuencia de sonidos en el aire. De modo que, igual que en música distinguimos una obra de otra por su tiempo o velocidad, también en pintura podríamos decir que hay obras lentas y obras rápidas, pinturas veloces y pinturas lentas, según el movimiento expresado por colores y tonos, y la composición y disposición de figuras según verticales y horizontales en relación con el punto o los puntos de fuga. Y con el espacio, el tiempo y el movimiento, la velocidad de la luz y sus distintas frecuencias, sus colores, desde los rojos de Rubens aquí en el centro, los naranjas del Veronés, los amarillos del Bosco en la carreta de heno, que otros mencionan como el carro de heno, pero bueno, carreta y carro son palabras sinónimas. De hecho, en los pueblos decían más a menudo carreta que carro. Los verdes del Greco, los maravillosos verdes del Greco. Fijaros
la velocidad ascendente, lo que decía antes de horizontales y verticales, que ahora veremos en otros cuadros. Pero fijaros la velocidad. Aquí está Van Gogh ya, aquí está la pintura moderna. Lo que decía antes, no hay épocas, hay pintores, hay verdades, hay pintores verdaderos. Este señor no era astigmático, miope, como dicen algunos oftalmólogos o pintores críticos. Quería expresar las cosas así, en Toledo, ese Toledo vertical, como decía Rilke, lanzado hacia la cúpula celeste. Y por supuesto los aniles, azul cobalto o simplemente anil, lapislázuli de Fray Angelico. Fijaros cómo la pintura primitiva, todavía plana casi, empieza a cobrar profundidad y distancia, cómo el espacio empieza a moverse a través de las dos dimensiones y está apareciendo ya la tercera, con este 480 innovador y fresco que nos saca de la Edad Media. Cómo a pesar del Valle de Lágrimas que todavía otea la Edad Media, se está adivinando una luz que no solamente es angélica o virginal, sino humana, porque este es un pintor humano. Seguimos con los viejos mitos, narraciones griegas, con el azul de Patini o los azules. Fijaros que aquí la gama de azules es determinante y diferente. Hay tantos azules y es la laguna Estigia atravesada por Caronte, el paso de una frontera, de un límite a otro, de una percepción a otra. Y eso nos llevaría a qué es la conciencia humana, que es la gran pregunta, in an answered question, como decía Charles Ives en su gran obra, la pregunta sin respuesta, the unanswered question, la frontera entre la vida y la muerte. Y el famoso Violeta de Van der Weyden en el descendimiento, otro cuadro casi expresionista, podríamos decir, impresionante. Fijaros qué rostros, ya aquí está toda la pintura. Y ya hemos visto todos los colores. Y fijaros cómo la idea de movimiento está basada en este cromatismo, en los colores y figuras, como el dibujo que genera ascendentes y descendentes, verticales y horizontales, es apoyado por los colores. Esta es la sabiduría de un pintor, pero es una sabiduría intuitiva. Una sabiduría intuitiva que, sin embargo, los estudiosos, Javier Arnaldo, aparte de poeta, es estudioso, y en este bello y gran volumen sobre la pintura y el círculo cromático, que os recomiendo, recuerda unas palabras de Newton a propósito del círculo cromático. La figura del círculo cromático. La figura del círculo cromático, sí. La adopción del esquema circular para la representación del espectro cromático fue introducida por Isaac Newton, oponente electivo de Goethe en sus estudios sobre la luz. Newton había ilustrado una proposición importante en su tratado de 1704, Óptica, con un diagrama discoidal subdividido por radios en 7 partes desiguales, a las que correspondían los 7 colores primarios que distinguió en las bandas de color formadas por la refracción de un haz de luz solar: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta. Determinó además que ese número de colores, cada uno de ellos contenido en toda su gradación en el arco correspondiente y el ángulo de sus segmentos en el círculo, guardaban proporciones con los intervalos contenidos en una octava musical. Lo que estamos diciendo aquí todo el rato. A 2 de los colores, el naranja y el anil, les correspondían arcos menores por identificarse con semitonos. Las leyes de armonía cromática se hacían corresponder con las musicales en este esquema que somete a relaciones numéricas similares luz
y sonido. Javier Arnaldo. Vemos lo que sabemos. La cultura de la visión en Goethe. A ver si tenemos unos minutos para el debate, porque esto sería muy interesante. Seguimos. Desde los rojos de Rubens, los naranjas y amarillos del Veronés y el Bosco, los verdes del Greco, el añilo azul cobalto, el lapislázuli tan epidérmico, tan sublime de Fray Angélico, el azul o los azules de Patinir, y junto a él podrían añadirse los azules de Corello, Andrea del Sarto, el Greco, Poussin, Velázquez, Goya, entre tantos otros, porque es verdad que una misma tonalidad, un mismo espectro cromático, puede tener tantas variaciones posibles, tantas interpretaciones como intérpretes. Y aún todavía, completando este arco iris con pinturas presentes en el Prado, el violeta, ese violeta ascendente, hipnótico de Van der Weyden en el descendimiento. Colores y visiones que nos adentran en la riqueza y misterio del arte. Sugiriéndonos que más que los estilos o las épocas, lo que define una obra es su velocidad o capacidad expresiva en términos de una intensidad emocional que tiene que ver con el movimiento tonal, tanto en pintura como en música, y llevado a la arquitectura o la escultura con el movimiento de los planos o superficies, sus cercanías o distancias en un área o espacio dado. Desde el retablo de la Anunciación de Fray Angélico, pasando por el tránsito de la Virgen de Manteña. El descendimiento de Roger van der Weyden. El paso de la Laguna Estigia de Patinir. El Jardín de las Delicias del Bosco. El lavatorio de Tintoretto. La resurrección del Greco. El sueño de Jacob de Rivera. Las Meninas de Velázquez. Hasta el 3 de mayo de Goya, lo que estamos viendo son distintas formas de expresar el movimiento. Según el plano de colores y figuras, líneas y contrastes entre los tonos. Esto es lo increíble del arte de ver de la pintura, que a través de la superficie nos lleva a la profundidad, pero en realidad una profundidad que está dentro de nosotros. Esto es lo importante, aprender a ver desde dentro, a partir de este juego de superficies. Este es el enigma del tiempo y el enigma de la vida, y es el enigma que todo artista intenta asumir. En este cuadro tan famoso sobre el que Buero Vallejo, el mismo Ignacio Gómez de Liaño han escrito: no están aquí los reyes, donde estoy yo. Esto que incluso Francisco Calvo Serraller en sus notas sobre las Meninas asume, no sé si por dejarse llevar por la opinión, la Vox Populi, que los reyes están aquí y se reflejan en el espejo. Según estudios de rigor, los reyes estaban aquí, en el otro lado de este lienzo, y lo que se está reflejando es este lienzo. Pero sigue siendo significativa la posición de Velázquez. Velázquez nos está gastando una broma, una ironía. ¿Por qué Velázquez nos mira a nosotros? Eso es lo bonito. Nos está diciendo, ojo, que la pintura no está aquí,
está aquí. Yo estoy aprendiendo a ver, no os quedéis aquí. No os quedéis aquí. No os quedéis en la representación. Está mirando, esto ya es la vida de Velázquez, es una de sus últimas obras y es el gran sueño de las meninas, es la obra por excelencia del Museo del Prado y de la pintura universal. Y lo bonito es cómo canta el enigma. Fijaros que ha acabado la serie con el 3 de mayo y he dicho que todos estos cuadros tienen que ver con la expresión del sentimiento humano. Lo que estamos viendo son distintas formas de expresar el movimiento, la música callada que diría nuestro querido poeta San Juan de la Cruz, que gobierna el mundo y mueve el sol y todas nuestras emociones, desde la paz, la serenidad, y la calma, al dolor, la tragedia, el furor y la guerra. Muy apropiado este cuadro para terminar esta exposición de pinturas y esta reflexión sobre el arte con esta declaración de Goya, estas horizontales enfrentadas a esta vertical. Un cuadro que por muchas veces que lo veas te deja aterrado y terrible. Sobre todo en esta, creo que son superiores estas dimensiones a las del cuadro real, al verlo tan grande es todavía más. Este magnicidio de la nobleza humana ante la impostura de una invasión que ahora se repite en el este de Europa por otro dictador. Pero vamos a ver mejor las meninas. Sí, ¿verdad? En fin. Todo en el tiempo, todo música hecha pintura, movimiento encendido por la visión de un artista y convertido en instante que una mirada capta. Movimiento en un tiempo aparentemente detenido por la gravedad del arte. Así podemos ver en el templo románico lentitud, pesadez y fortaleza, a través de la poca variación y distancia entre planos verticales y horizontales, mientras que en el templo gótico vemos velocidad, ligereza y una fortaleza espiritualizada, digamos, a través de las espigadas y elevadas distancias entre planos horizontales y verticales. Así, el intervalo se descubre como pieza maestra de la percepción en la vista y en el oído, y la proporción, la simetría, el ritmo, igualmente, vemos cuánto deben al intervalo en todas las artes, por lo que deben a la repetición, la regulación, organización y variación entre sonidos, colores, planos o palabras e imágenes y significados cuando nos referimos a la poesía y el canto. Cuestiones que convergen todas ellas finalmente en una palabra mágica que, como muchas otras, hemos heredado de la gran Grecia clásica, la palabra canon, sobre cuya extensión, matices y variaciones no tiene objeto incidir ahora, pero sí sobre la necesidad de cánones y pautas, medidas y proporciones que a lo largo de la historia han desarrollado los artistas y las tradiciones plásticas, pictóricas, poéticas o musicales de distintos países. Un asunto curioso, porque reconocer un estilo en una pieza de música, en una pintura, en una escultura, nos acercaría junto a lo heredado a reconocer el presente, ese presente del que nos acaba de hablar Eliot hace un momento, la esencia, el espíritu de una época, un zeitgeist que no es otro que el de los seres humanos que dan forma a la época y se expresan en definitiva en el tiempo. Aunque haya obras que trascienden el tiempo. Esto es muy significativo, porque si el arte, el instante, reta al instante y se convierte en eternidad, ¿cuál es esa puerta de la percepción que abre el arte de vez en cuando? En las grandes obras
A veces son llamadas sublimes, como el himno de la novena en Beethoven. Otras son preguntas, como Charles Ives en An Answered Question. Otras son cantos, melancólicas letanías, como las de Erik Satie en las Gimnopedias. Otros son cantos, alabanzas e himnos, como los de Johann Sebastian Bach, cantatas, conciertos, partitas. Cada artista intenta ser verdadero. Y su pregunta es la pregunta frente al enigma del tiempo, la criatura ante la creación. Creación, criatura, creador. Ya por la pintura, ya por la poesía, ya por la música. Y ahora hay que referirse a Bach, Beethoven, Haydn, Mozart, Schumann, Brahms, Chopin, Mahler, Debussy, entre otros, como aquellos que tienden un puente sonoro entre lo visible y lo invisible, entre la materia misma de los sueños y nuestra firme, suficiente y sufriente corporalidad, algo que lleva a considerar a menudo a la música como mater artis. Y aquí ahora no puedo dejar de recordar una carta del poeta Rainer Maria Rilke a la princesa Marie von Thun und Taxis, un 17 de noviembre de 1912, en Toledo. Esta seducción auténtica y única que es la música, que por lo demás en el fondo nada seduce, debe ser permitida solamente en tanto que lleva cautivadoramente hacia una regularidad necesaria, hacia la ley misma. Pues únicamente en la música se da el caso increíble de que la ley, que por lo demás siempre manda y obliga, aquí se torna suplicante, abierta, infinitamente necesitada de nosotros. Por detrás de este pretexto de tonos se acerca el todo, sobre una de cuyas caras estamos nosotros y sobre la otra, no separada de nosotros más que por un poco de aire conmovido, vibrado por nosotros, tiembla la inclinación de las estrellas. Por ello, estoy tentado a crear con Fabre d'Olivet que no es solo lo audible, lo decisivo en la música, ya que puede suceder que se oiga algo agradable sin que sea verdadero. Pero para mí, para quien es de suma importancia que no decida en todas las artes lo aparente, sus efectos, sino lo que generalmente no lo que generalmente se llama bello, sino la causa más íntima, la causa más íntima. Aquí, esto es, este estar aquí, estar allí, esa causa íntima que hace Velázquez aquí. Fíjate cómo la voz populi, la simplicidad, busca lo fácil, la respuesta fácil. Los reyes están aquí. Y convertir a las meninas en ese supuesto es la facilidad a la que incluso grandes críticos han dado su voz. Bien, es motivo de polémica. Tampoco quiero juzgar porque nadie es posesor de la verdad. Cada uno tiene su verdad y eso también es importante. La causa, para mí, para quien es de suma importancia que no decida en todas las artes lo aparente, sus efectos, no lo que generalmente se llama bello, sino la causa más íntima y profunda, el ser soterrado que provoca esta apariencia, para mí sería comprensible que se pudiera estar iniciado en los misterios, en el reverso de la música, en el número venturoso que allí divide y une y desde la infinita variedad retorna de nuevo a la unidad, y que cuando un día se conoció esto y se guardó el más secreto silencio, estamos hablando de Pitágoras y los pitagóricos, se tuvo el sentimiento de vivir en las cercanías de lo imperturbable y no se pudo olvidar ya del todo en consonancia con el destino, que dicho sea de paso, jamás se comportó de otra manera.
Pachelbel. Madre mía. ¿Hasta qué hora podemos estar, Javier? Dime, ¿cuánto tiempo queda? Dime. ¿No queda? Bien, estoy a casi 5 minutos, no me queda mucho. Una imagen vale más que 1000 palabras. Suele decirse, con determinación enfática para cerrar un tema, dando por sentado que más comentarios sobran. Sin embargo, tomar esta verdad a medias, como tantas otras de la cultura popular, la cultura ingenua, que diría Husserl, por una verdad completa nos llevaría por mal camino. Pues lo cierto es más bien lo contrario, y contra el parecer y a pesar de la Vox Populi, una palabra vale más que 1000 imágenes. Sobre todo hoy, porque en un mundo lanzado a la especulación y voracidad de la imagen, vale recordar más que nunca que todas las palabras nacieron siendo imágenes, conceptos, aprensiones sonoras y visuales del mundo circundante y de las emociones propias de los seres humanos, y que la sintaxis, el orden de las palabras en la oración, las oraciones y sus tipos, simples, compuestas, enunciativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas, etc., y el desarrollo de la escritura en géneros literarios, actos de comunicación y niveles de lenguaje es, fue, ha sido hoy, esperemos que sea, el medio fundamental de conocimiento humano a lo largo de la historia. Y decimos historia y no prehistoria porque la historia comienza con la aparición de los primeros documentos escritos con palabras en Mesopotamia y Sumer, hace unos 5000 años. Es decir, que decir una imagen vale más que 1000 palabras es olvidar el gran tesoro que todo ser humano adquiere, aunque no lo sepa por el hecho de hablar una lengua. Una herencia millonaria en recuerdos, memorias, pensamientos, sentimientos y saber acumulado durante miles de generaciones. De modo que cuidado. Una imagen sencillamente es el embrión de una palabra, como acto de conocimiento y comunicación y nada más. Y aquí no estamos viendo una imagen, estamos viendo una pintura. Una afirmación que da al pan pan y al vino vino, y no tiene nada en contra de la pintura y su profundidad para ver y decir sin palabras, sino contra la transformación de la pintura en imagen, contra la simplificación y traducción a clichés, etiquetas y estereotipos con que el mundo de la imagen, el cine, la publicidad, la televisión, la informática, reduce naturaleza, cultura o saber en todos los aspectos a referencia, tópico, lugar común, icono, etcétera, 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 sin tener en cuenta la realidad. Una peligrosa y radical impostura de la que no es autor el mundo cibernético, ni la televisión, ni el cine, ni la publicidad siquiera, sino el modo en que se usan estos medios, las estrategias en que se basan, comerciales en su mayor parte, y los fines que persiguen, ventas, consumo, desinformación o información tendenciosa, etc. Y acabo. En fin, un mundo irreal hecho a la medida de los dueños y señores de la propaganda y la comunicación, frente al cual el individuo aislado no existe. Existen los índices de audiencia, de ventas, los actos multitudinarios, fiestas, concursos y sí, la participación en ese mundo irreal como acto gregario y solidario que da fuerza a todos los que están dentro y rechaza a todos los infelices, desafortunados y desplazados que están fuera. Este peligro está ahí, aquí,
es la actualidad nuestra. Y debemos recoger el testigo de la vieja clásica cultura, el arte, la pintura, la poesía, la filosofía, si no queremos un mundo Fahrenheit 451 a lo Ray Bradbury o feliz a lo Aldous Huxley, porque sin duda en el mundo 1984 de Orwell estamos ya. Cuando uno es un hombre es mucho más que centenares que son solo fragmentos de hombre, escribe Friedrich Hölderlin en Hiperión, reivindicando la individualidad humana y el desarrollo de la conciencia personal en un mundo no tan amenazante, sin duda, como el que vivimos hoy. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo desarrollar la propia personalidad frente a las mareas, corrientes y contracorrientes que nos rodean? El arte, la experiencia humana contenida en las obras de arte, ya sea por la pintura, la música, la literatura, la poesía, es el gran manantial del que bebemos todos cuando tras descubrir con la palabra y la lengua el mundo, nos descubrimos a nosotros mismos y a los demás y sentimos el misterio del mundo y su silencio, sin encontrar respuesta aparente. Buscamos entonces en los libros, en la filosofía, en la novela, en la vida de escritores y artistas, poetas y músicos, y réprobos y santos, y un arco de posibilidades y elecciones se abre ante nosotros. Estamos aprendiendo a ver, a través de ellos, pero nos enseñan, nos dejan ver lo que vieron. Y somos nosotros quienes decidimos tomar un camino u otro, explorar una estancia. Y aquí tengo que citar a Ignacio Gómez de Liaño y su gran libro Los Juegos de Sacromonte, ese laberinto iniciático de estancias. Por cierto, su primer libro publicado, más actual que nunca. Y somos nosotros quienes decidimos tomar un camino u otro, explorar una estancia u otra de la aventura humana para dar respuesta a nuestro propio enigma. Escribe el poeta y amigo Alberto Prieto en su libro Tañidos de luz, con el que acabo este acto, Tañidos de luz, sonidos de luz, que me viene muy bien para acabar la síntesis entre oído y pintura y música. En el principio fue la rosa, de su plenitud nos hicimos frescor de cada día, color, lenta individuación terrestre. Esa es la espera, percibir detrás del olvido su aroma. Repito, en el principio fue la rosa, de su plenitud nos hicimos frescor de cada día, color, lenta individuación terrestre. Esa es la espera, percibir detrás del olvido su aroma. Muchas gracias por su presencia. Gracias a Javier Arnaldo y a Ignacio.